Ok, buenos días con todos. Seguimos continuando con la Jornada Internacional de Ingeniería de Sistemas, también en sí con esta conferencia que estamos realizando. Para esto le damos o la bienvenida más que todo al doctor Francisco Luis Gutiérrez, que es doctor de informática de la Universidad de Granada en España. Él es director del Grupo de Especificación, Desarrollo y Evolución de Software de la Universidad de Granada, destacado investigador en el desarrollo de plataformas virtuales de interacción para el aprendizaje, miembro del Comité Científico Evaluador de la revista Universal Computer Science Interactive with Computers, que tiene un índice H de Scopus 9 y en el caso de Google Académico de 18. También es participante activo dentro de las diversas ponencias destacadas en la 20ª International Conference of Human Computer Interaction, llevando a cabo el 2019 en España. El doctor va a hacer la ponencia de técnicas de gamificación y mejoras de UX, ¿sí? Con respecto, le damos pase entonces al doctor Francisco Luis Gutiérrez. Buenas. Bueno, buenos días, gracias por la presentación. Voy a realizar la proyección, si me lo permites. Bien, ¿me confirmas que se ve bien? Sí. Muy bien, pues primero agradecer y felicitar a la organización del Congreso, bueno, pues por la realización del Congreso. La verdad que hoy en día realizar un congreso virtual como este tiene serios problemas y creo que hasta ahora la cosa está yendo muy bien. Bueno, también agradecer mi invitación a realizar la ponencia. Y bueno, pues la ponencia que voy a realizar se titula Técnicas de gamificación y mejora de la experiencia de usuario. Como bien comentabas, vengo de la Universidad de Granada. Bueno, por explicar un poquito de dónde vengo, la Universidad de Granada es una de las universidades más antiguas de España. Tiene más de 50.000 estudiantes, para que se hagan una idea de la envergadura que tiene, 5.000 profesores y más de 200 titulaciones. Dentro de esas titulaciones, pues yo imparto docencia en la asignatura en el grado de informática, en el máster de informática y en el máster de desarrollo de software, ¿vale? Por decir algo curioso, la Universidad de Granada es una de las universidades, bueno, es la universidad en Europa que tiene más alumnos Erasmus. En concreto, al año suele tener del orden de 2.000 estudiantes. O sea, digamos que los estudiantes ven algo dentro de esta universidad. Bueno, no solo que Granada es una ciudad importante en España y además cerca de la costa, sino también, bueno, pues que ven algo dentro de la universidad, ¿no? Bueno, y sin más, pues voy a empezar con la presentación. ¿De qué vamos a hablar en la presentación? Bueno, pues vamos a hablar sobre la mejora de la calidad de los sistemas interactivos, mejorando la experiencia que obtienen los usuarios. Bueno, en concreto vamos a hablar de cosas o hablaremos de términos como usabilidad, experiencia de usuario, obviamente, diversión, experiencia de juego, algo de videojuegos y, por supuesto, hablaremos de gamificación, que es un poco el objetivo de la presentación. Como en otras ponencias, me gustaría coger la libertad de hacer un poquito de historia. Va a ser un poquito rápida la historia que voy a usar, un poquito porque me hace falta para introducir un poco el tema. Cierto es que en varias ponencias de las que se han dado ya en este congreso, los ponentes han empezado haciendo algo de historia. Eso es interesante dentro de la disciplina de interacción persona-ordenador, porque da la sensación como que ya somos una disciplina tan madura como que ya tenemos historia y una historia importante, ¿no? En el caso que nos lleva, la calidad de los sistemas interactivos, pues no es algo que se mida últimamente, sino que se mide desde el principio, ¿no? Desde el principio, los sistemas interactivos, una de las cosas además de otras cosas, una de las cosas que se medía era la utilidad que tenían, ¿no? Esa utilidad se medía mediante la funcionalidad, ¿no? Rápidamente, a partir de ahí, los usuarios querían que las aplicaciones cada vez fueran más fáciles de usar. Tecnología complicada, comienzos de la informática,
hace falta algo, ¿no? Que las aplicaciones sean lo más sencillas posible. Rápidamente, la disciplina de interacción persona-ordenador introduce el concepto de usabilidad, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo de diferentes formas. Al principio muy centrado en que las aplicaciones pues, fueran fáciles de entender, de usar, atractivas de alguna forma. Luego ya introduciendo aspectos como el contexto de uso. No es lo mismo usar una aplicación en un contexto determinado para unos usuarios determinados que en otros contextos. Y llegando a pues, definiciones como la de Nielsen, ¿no? Donde se busca aprendizaje, eficiencia, facilidad para ser recordada, eficacia, satisfacción. Aparece la palabra satisfacción, que es muy, muy importante. También, a partir de eso, dentro de la disciplina se empieza a hablar de usabilidad percibida, ¿no? Como algo, bueno, es que la usabilidad no es lo mismo para todos. No solo están los productos, sino que está también en el uso que las personas dan de esos productos. Eso es importante, ese análisis. Ahí la satisfacción ya empieza a ser uno de los factores más importantes a medir. Aparecen conceptos importantes o propiedades importantes como la confianza, el placer, el confort. El confort es en el uso de las aplicaciones. Hoy en día ya se ha extendido esas medidas a lo que llamamos la experiencia de usuario, ¿no? Como algo un poco más por encima, ¿no? Percepción, respuesta, uso y anticipado de los sistemas. Dentro de esa experiencia ya intentamos medir cosas muy esotéricas, ¿no? Como la motivación, la creatividad, las emociones que generan las aplicaciones. La experiencia de usuario es algo, como ya han comentado en otras ponencias, que, bueno, pues tiene diferentes versiones y diferentes autores lo ven de forma distintas, pero en todas lo que se intenta es pues, esa idea de que no todos los usuarios perciben la misma experiencia cuando utilizan un sistema, tenga los grados que tenga de usabilidad. Incluso ya aparecen cosas como interesantes como niveles de calidad negativos de experiencia de usuario, ¿no? Una aplicación puede generar aburrimiento, frustración, molestia, y eso es malo para los usuarios. A mí me gusta, para contar un poco qué es esto de la experiencia de usuario y un poco en relación con la charla que estamos hablando, poner este símil, ¿no? Una autopista, una carretera que está perfectamente diseñada para la conducción, intentando evitar al máximo posible el número de accidentes, digamos que tiene una usabilidad muy alta. Todo está orientado a que sea muy usable. No hay que hacer muchos adelantamientos, las señales son muy grandes. Sin embargo, cuando medimos la experiencia de usuario que genera en los usuarios, pues depende un poco de en qué o con quién nos estemos fijando, ¿no? Por ejemplo, una carretera de montaña como esta que aparece en la imagen esta, es todo lo contrario a una autopista. Digamos que tiene bastantes problemas de usabilidad, sin embargo, puede generar una alta experiencia de usuario en usuarios que de alguna forma buscan una diversión a la hora de conducir. Eso tiene que ver mucho con la experiencia de usuario. Fijaros que he usado la palabra diversión, genera diversión. Eso genera otras cosas, por ejemplo, genera motivación en su uso, bueno, otras cosas de las que vamos a hablar a lo largo de la presentación, ¿vale? Esto es algo, la experiencia de usuario, que hace ya tiempo que tiene su importancia, tanto como que, por ejemplo, dentro del diseño, el diseño o la línea de diseño emocional que propuso Donald Norman y que hoy en día, bueno, pues se usa en muchos ámbitos de la vida, ya se basa mucho en la experiencia que perciben los usuarios. Ya los diseñadores buscan cosas como, por ejemplo, que la experiencia sea positiva, que genere sorpresa en los usuarios, que sea exclusiva, que los usuarios mantengan la atención y la atracción. Intentan buscar la reacción de los usuarios ante el uso de los productos. Digamos que ahí la experiencia de usuario es muy, muy, muy importante. Y bueno, con toda esta historia, ¿a dónde vamos? ¿Esto va a seguir? ¿A dónde vamos con esa evolución de los parámetros de medida de la calidad de los sistemas? Bueno, pues la verdad es que se podría decir que hay una clara evolución de los diseñadores de productos y sistemas que, bueno, no es que no den importancia a la eficiencia y a la efectividad, que es algo que se prevé que tiene que estar, sino buscando el placer y la diversión. O sea, podríamos decir que vamos del trabajo al juego, del deber al disfrute.
Lo que sí que está claro es que queremos mejorar la experiencia que tienen los usuarios aplicándoles, usando tecnología, ¿vale? Yo diría algo más, ¿no? También se convierte en un problema de mercado. Hoy en día, gran parte del análisis que se realiza y del esfuerzo que se realiza a nivel de usabilidad, experiencia de usuario, interacción persona-ordenador en general, es que esa frase es muy importante. Buenos productos venden, grandes productos venden más rápido, ¿vale? O sea, digamos que hoy en día hay un mercado fuerte y una buena experiencia de usuario puede generar mejores clientes, clientes que estén contentos y clientes que no los vamos a perder, ¿vale? Mejoramos las ventas con una buena experiencia de usuario, eso es importante. Estamos hablando del juego. El juego, ¿por qué no hemos fijado en el juego? ¿Por qué se ha acercado el juego a esta disciplina? Bueno, pues los juegos se han diseñado desde siempre y generan una muy buena experiencia, una experiencia divertida, ¿no? Claro, nosotros queremos generar esa experiencia, nos interesa el por qué se generan esas experiencias. Es importante darse cuenta de que no es porque sean juegos en sí. El juego es divertido, pero es porque detrás de eso hay una serie de diseñadores, de gente que diseña una serie de elementos para que esos elementos diviertan y que los jugadores tengan un placer con ellos. Eso es muy, muy importante. Esto del juego llevamos mucho tiempo con él, vaya, no es algo que sea nuevo. Ya en 1938 un filósofo, Johann Huizinga, hablaba de una cosa que se llama el círculo mágico. En alguna presentación que he tenido la oportunidad de ver en esta conferencia, se hablaba de ello, ¿no? El círculo mágico es lo que hace que nosotros cuando nos pongamos a jugar decimos eso de todo lo que se da en el juego queda en el juego, ¿no? De alguna manera es como que el juego no tiene efecto en la vida real, por eso es importante jugar. Cuando nosotros jugamos, sabemos de alguna manera que aquello es una especie de simulación de realidad donde lo que pasa allí no va a afectar al mundo y que podemos ser un superhéroe y lanzarnos a volar, que no nos vamos a estrellar contra el suelo, ¿no? Bueno, la verdad que Huizinga se equivocaba, ¿no? O sea, no se equivocaba, de una forma de hablar, ¿no? Pero Huizinga estaba hablando de un tipo de juego muy específico, pero hoy en día eso ya se ha superado, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, por poner algunos ejemplos de eso, cuando somos pequeños, una de las cosas que hacemos es grafomotricidad. O sea, tenemos que aprender a hacer movimientos de letras y nos dedicamos a hacer una serie de fichas muy aburridas, que bueno, que a veces tienen ciertos dibujos para facilitar, para divertir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un videojuego educativo que hemos diseñado dentro de nuestro grupo hace ya bastante tiempo, uno de los primeros que hicimos, era un videojuego educativo que tenía esa finalidad digamos, que los niños realicen trazos, pero con una serie de personajes, con una serie de historias, o sea, lo hacía mucho más divertido. Huizinga se equivocaba, ¿no? Podemos sacar el juego hacia afuera. Todo, bueno, en la charla anterior, María Dolores nos ha hablado sobre juegos serios, ¿no? Donde los juegos tienen una componente seria, no tienen esa función divertida, pero sí utilizan las mecánicas que tienen los juegos y el potencial que tienen los juegos, pues por ejemplo, para enseñar a unos médicos a realizar una operación sin necesidad de tener que poner en riesgo a una persona, ¿no? Hay otros muchos casos, por ejemplo, ahí tenéis videojuego y rehabilitación, ¿no? Se utilizan mucho los juegos para motivar ese proceso tan aburrido que es la rehabilitación. En ese caso, estas imágenes que tenéis ahí se corresponden a un juego de realidad virtual para una gafas realizado por nuestro grupo para que las personas mayores que tienen problemas cognitivos pues puedan realizar actividades típicas de la vida, como por ejemplo entrar en un supermercado, realizar compras, pagar, de manera que eso de alguna forma divertida les permita realizar esas actividades que le va a facilitar su vida, ¿no? También tenemos juegos como Ser Gaming, muchos de los juegos que se realizan de baile. Cada vez nos encontramos muchas veces temas de publicidad en los juegos, donde parece como que la realidad está metida dentro de nuestros juegos. El uso hospitalario de los juegos, por ejemplo, donde los niños que están en los hospitales, bueno, pues mediante videoconsolas, mediante juegos, se les facilita la vida. O un último ejemplo de algo que nosotros hemos desarrollado, un juego geolocalizado, se llama Living UGR, que permitía pues, a los estudiantes, cuando vienen el primer día a nuestra universidad,
poder visitar los diferentes centros que existen en la universidad y poder hacerse una idea de dónde están las diferentes cosas, los comedores, las pistas deportivas. Y para eso, en vez de que sea un proceso aburrido, pues tienen una aplicación en la que tienen que construir un Frankenstein que está hecho a trozos y que cada trozo se consigue visitando alguna de las diferentes centros de la universidad. Bueno, un juego pervasivo, le llamamos nosotros, o sea, un juego geolocalizado. Huizinga se equivocaba, ¿no? La verdad que el potencial del juego hoy en día es muy importante. Bueno, hace ya tiempo que eso está estudiado. Por ejemplo, Jane McGonigal, una diseñadora de juegos muy conocida y escritora, ya en el 2010, o sea, hace 10 años, ya dijo que el juego tenía un potencial muy importante y que podía usarse para solucionar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Hablaba de que en el 2020, justamente en este año, podríamos llegar a 1 hora diaria de la mitad de la población en juego. La verdad que no se equivocaba mucho. Esta estadística es del año pasado y habla de que de media se juega del orden de 7 horas a la semana, o sea, 1 hora diaria. ¿Vale? O sea, no se equivocaba mucho. Hay mucho potencial dentro de las actividades y cada vez hoy en día lo vemos en muchas de las cosas que nos encontramos, ¿no? Esa inteligencia colectiva que tiene la sociedad, pues podría reutilizar ese potencial del juego hacia muchos problemas, para solucionar muchos problemas sociales, como ya se hace en algunos sistemas. Hay muchos estudios sobre el potencial que tiene el juego, ¿no? Y hay muchas experiencias que se han realizado, ¿no? El juego genera motivación y esa motivación es muy importante y se puede encauzar hacia actividades más aburridas, como por ejemplo recoger colillas o realizar tirar la basura de una forma ordenada, ¿no? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos con estas cosas, ¿no? Bueno, pues los juegos son un importante caso de éxito. Hay 3 aspectos muy importantes relacionados con el juego. Por un lado, una palabra que hoy en día está muy de moda y que cualquiera que trabaja en diseño o en interacción, pues todo el rato está con ella, es el engagement, ¿no? La atracción, el compromiso, el enganche de los usuarios. Eso nos lo puede dar el juego. También una buena interacción con los usuarios. Ya hemos dicho que son sistemas que pues clásicamente han tenido una muy buena interacción porque gran parte de las actividades que realizan se basan en la interacción con el usuario y luego tiene altos niveles de motivación. Sabemos incluso que muchos de los problemas o de las quejas que se le da al juego es justamente esa motivación que genera, que puede llegar a ser incluso perjudicar en algunas situaciones, ¿vale? ¿Cómo integramos el juego dentro de nuestros sistemas o dentro de nuestros diseños? Bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa. No vamos a integrar juegos en nuestro sistema. En algunos casos sí es interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de videojuegos educativos, obviamente estamos hablando de videojuegos y la idea es usar el potencial de los videojuegos como tal, como herramienta educativa. Vamos a desarrollar videojuegos, claro. Pero en la mayor parte de los casos no es eso. Es integrar el conocimiento que tenemos de los juegos y tener en cuenta pues todo ese potencial de los elementos que genera el juego para hacer que las cosas, elementos, pues motiven o atraigan o diviertan a los diferentes usuarios, ¿vale? Eso tiene que ver con la gamificación o ludificación. A mí no me gusta el término ludificación, pero hay gente que lo usa, ¿no? La idea, bueno, yo creo que ya hoy en día pues casi todo el mundo conoce un poco el término o lo ha oído alguna vez, ¿no? Es utilizar elementos propios de los juegos, luego hablaremos un poquito de eso, en contextos que no son estrictamente lúdicos, sino que sirven para conseguir pues, que las personas adopten comportamientos, digamos, no deseados en principio por ellos, pero que alguien desea que los realice, ¿no? También es importante, hay otras definiciones de gamificación, y es importante ver que no solo se puede gamificar una aplicación, sino que podemos gamificar un producto, podemos gamificar un servicio, o sea que podemos gamificar muchas de las cosas con las que habitualmente trabajamos. A mí me gusta para explicar un poco la gamificación para el que no lo conoce o no ha tenido oportunidad de ver un poco el tema. Me gusta mostrar este caso de éxito, ¿no? Foursquare, imagino que muchos lo conocéis, una aplicación de hace ya más de 10 años en la cual, bueno, pues una aplicación para recomendar sitios turísticos, bueno, bares, sitios dentro de las ciudades a las personas
y que, claro, tenían un problema porque esa aplicación necesita que la gente realice recomendaciones. Si la gente no realiza recomendaciones, su sistema no funciona. Crearon un sistema de gamificación, fue uno de los primeros, donde había que hacer una especie de checking. Cuando yo entraba a uno de esos sitios que estaban dentro de la aplicación, pues yo podía chequear que estaba allí. Eso me permitía, pues, obtener una serie de puntos. Además, dependiendo de lo que se quería hacer, pues, por ejemplo, si se pasa más de una misma vez por el mismo sitio, entonces obtienes más puntos. O sea que de alguna manera se puede potenciar ciertas actividades que se quieren. Tenía también recompensas. Por ejemplo, el que más check-in hacía dentro de un local se convertía en el, digamos, en el alcalde de ese sitio. Nos daban una serie de recompensas mediante medallas, incluso recompensas físicas. Por ejemplo, nos podían reservar un sitio en el aparcamiento dentro del bar si éramos el alcalde de ese sitio. Y luego tenía una fuerte componente social. Si recordáis, los que habéis usado esta aplicación, o incluso si no lo habéis usado, hubo un tiempo en el cual las redes sociales se llenaban de tal persona está chequeando en cierto sitio, ¿no? Digamos que la dinámica que se genera a través de este proceso de gamificación es una especie de Monopoly. Imagino que conocéis todo el juego de Monopoly, ¿no? Queremos intentar ir consiguiendo ser alcalde de diferentes sitios. Bueno, se utilizan muchos elementos similares a ese proceso. La verdad que es una gamificación muy interesante porque funcionó, tenía millones de usuarios. Incluso es un sistema interesante porque dejó de funcionar también, porque se puede analizar cómo una gamificación también puede llegar a ser perjudicial, ¿no? La gente usaba más el sistema de check-in sin la idea de recomendar, sino simplemente por la dinámica, por el mecanismo de juego que estaba asociado a eso. Llegaron incluso a tener que partir la aplicación en dos trozos, por un lado el sistema de recomendación, por otro lado el sistema de juego, entre comillas, ¿no? Para intentar reducir el impacto de ese problema, ¿no? Bueno, cuando se quiere hacer una gamificación, lo primero que hay que tener claro son estos tres elementos que aparecen aquí. Clásicamente en el diseño de videojuegos se habla de dinámicas como digamos que las experiencias que el jugador, o sea, que el diseñador quiere de alguna manera incorporar en el juego. Por ejemplo, la progresión, algo que habitualmente está en los juegos, ¿no? El jugador va a ir creciendo y tiene que darse cuenta de que está creciendo dentro de ese juego, ¿no? Esas dinámicas se van a implementar mediante una serie de mecánicas, ¿no? Por ejemplo, para hacer esa progresión podemos poner desafíos diferentes, podemos ir incluyendo retos en nuestro juego. Esos retos nos van a llevar a hacer una serie de logros, a obtener una serie de recompensas. Por ejemplo, podemos entrar a una parte desbloqueada de nuestro juego, ¿vale? Y esas mecánicas van a estar incorporadas dentro de nuestro juego mediante una serie de componentes, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos niveles, misiones, emblemas, insignias, por poner un ejemplo, asociado a esas dinámicas y mecánicas que he estado poniendo a modo de ejemplo. Esto que nos lo encontramos en los juegos, también nos lo encontramos en los sistemas gamificados. Cuando yo gamifico un sistema, de alguna manera lo que tengo que hacer es pensar qué dinámicas quiero incorporar dentro de mi sistema, ver cuáles son las mecánicas que habitualmente en los juegos o en los sistemas de juego se utilizan para generar esas dinámicas y incluir elementos dentro de nuestro sistema que den acceso a esas mecánicas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo de dinámica, muy sencillo pero muy, muy complejo en cuanto al número de dinámicas, ¿no? Que aparece, pues, por ejemplo, en una página web asociada a una empresa, ¿no? A la gestión de educación de una empresa. Lo vemos en muchísimas de las aplicaciones para móviles que hoy en día nos encontramos. De alguna manera, siempre encontramos algunos de estos elementos dentro de nuestros sistemas, de los sistemas de juego. Hay un aspecto importante a la hora de diseñar una gamificación, que es quiénes son los jugadores que van a participar. Eso los diseñadores de juegos lo tienen muy en cuenta, porque no a todo el mundo les gustan las mismas cosas. Eso es difícil, no es fácil saber quiénes van a ser nuestros posibles usuarios. A veces puede ser una labor compleja, pero bueno, en la disciplina de interacción persona-ordenador sabemos ya que muchas de las análisis, de las pruebas, de los diseños que hacemos, digamos que lo hacemos pensando para unos jugadores concretos, o sea, para unos usuarios concretos, perdón. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Hay varias configuraciones de tipos de jugadores. Aquí tenéis una de las primeras que se creó, la de Bartley.
jugadores ambiciosos, triunfadores, sociales, exploradores. Bueno, la verdad que una persona no es de uno de estos tipos, sino es una especie de un poquito de cada, ¿no? Yo soy un poquito explorador porque me gustan los juegos de exploración, me gusta poder explorar cosas, pero también soy algo ambicioso en el sentido de que soy un jugador, me gusta mucho, mucho el juego y quiero llegar al final, quiero ganar, ¿no? Hay estudios más complejos, ¿no? Pues por ejemplo este de Mazeski, que es muy interesante, que añade algunos elementos más, por ejemplo los espíritus libres, los filántropos, que son elementos importantes dentro de un diseño de una experiencia de juego. Introduce cosas interesantes como por ejemplo los disruptores, gente que lo que quiere es cambiar el sistema y muchas veces son los que nos hacen que las gamificaciones pues se vengan un poco abajo, ¿no? Hay que tener en cuenta todo tipo de jugadores. Luego, es muy importante qué es lo que nos motiva, qué nos motiva a jugar. En general, ¿qué es lo que nos motiva? Pues podemos poner 3 tipos de motivaciones, la motivación intrínseca, extrínseca y afectiva, y es muy importante tenerla en cuenta a la hora de diseñar una gamificación, sobre todo para hacer que las gamificaciones sean efectivas. Eso es algo de lo que hablaremos luego más adelante, ¿no? Una motivación intrínseca es cuando algo que proviene de nuestro interior, o sea, no necesitamos a alguien que nos motive valga la redundancia, a adquirir esa motivación. Lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, una persona que está utilizando una aplicación para educación, pues sabemos que el hecho de que vaya pasando de curso, de alguna manera eso es una motivación y no necesita una motivación, a veces, otras veces sí, no necesita una motivación extra para poder realizar esas actividades, ¿no? Y luego hay motivaciones extrínsecas también que tienen que ver mucho con la dinámica esa relacionadas sobre todo pues, con los temas de recompensas, de puntuaciones. También hay una motivación afectiva. Muchas veces las cosas las hacemos porque nos genera emociones, pues porque nos gusta, porque nos apetece, porque nos genera todo tipo de emociones sobre las actividades que estamos realizando, ¿vale? Esas motivaciones intrínsecas son las más importantes, son las más difíciles de conseguir, pero son las bases para una buena motivación. Esto la gente que trabaja en gamificación aplicada a educación, pues las tiene muy en cuenta, pues porque saben que es lo que al final genera, en verdad, dinámicas que enganche a los estudiantes, ¿no? Hay que darle propósito a las cosas, hay que darle autonomía, se tienen que sentir libres, no tienen que pensar que lo están controlando, tienen que tener una componente fuerte de maestría y competencia, se tienen que dar cuenta de que a lo largo de esas actividades que van realizando, eso les permite a ellos poder realizar las cosas de mejor forma y conseguir hacerlo mejor. Tiene que ver mucho también con las relaciones, con la parte social, con el poder. El poder es algo que en todos los ámbitos de la vida pues, nos genera motivación, ¿no? Por supuesto, todo esto está relacionado con lo que hemos dicho antes, con los tipos de usuarios, con los tipos de jugadores, con los tipos de personas. Cada uno pues, le motivan unas cosas u otras. Esto pretendía ser una pequeña introducción a motivación a la gamificación y a su importancia y también a la gamificación en sí. Lo que viene a partir de ahora son algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la gamificación para generar una buena experiencia de usuario, que es lo que nos trataba, ¿no? Por ejemplo, algo que los jugadores o los diseñadores de juegos tienen claro desde el principio es que las tareas incompletas o interrumpidas generan una buena motivación a la gente, ¿no? Pues seguro que todos conocéis Candy Crush, ¿no? Un juego de móvil que una de las cosas que más nos atraía era que llegado a un momento nos quedábamos sin vida y teníamos que pedir vida y ya no podíamos jugar y se nos había interrumpido el juego. Eso nos generaba mucho estrés y muchas ganas de volver al juego, ¿no? O cuando jugamos a un videojuego, cualquiera que sea, la mayor parte de ellos suelen tener lo que se llaman los jefes de nivel, donde al final de un nivel hay algo que es mucho más complicado de conseguir que el resto y nos impide continuar y nos atrae y es el que nos permite estar noche y noche intentando pasar al siguiente nivel, ¿no? Eso lo vemos en gamificación y se ha utilizado en muchos ejemplos. Por ejemplo, uno típico es LinkedIn, ¿no? La red que para generar el perfil de los usuarios, pues cambió y colocó esa ventana donde nos aparece el tanto por ciento del perfil que tenemos incompleto y qué cosas nos faltan por hacer. Eso, aunque parezca una tontería, generó que la gente rellenara su profile pues, mucho más de lo que hacía con los sistemas anteriores, ¿no? Hay también otro aspecto muy importante dentro de los
otra teoría que tienen los diseñadores de juegos que es muy importante, que es el flujo, la teoría del flujo. Esta la creó el psicólogo impronunciable, porque la verdad que es difícil de pronunciar, lo tenéis ahí en la transparencia. Y este hombre hablaba de que, pues, que hay que mantener en flujo a los jugadores, y es algo que todos conocemos, ¿no? Cuando alguien está jugando y está metido dentro del juego, es como si no saliera de ese mundo, ¿no? Eso, para conseguir eso hay que hacer mucho esfuerzo de diseño, ¿no? Porque hay que tener un equilibrio entre la dificultad, entre el aburrimiento, entre la ansiedad que provoca el juego. Hay que generar sorpresa, pongo ahí sorpresa continua, ¿no? Hay que continuamente estar sorprendiendo al jugador. Digamos que es uno de los aspectos más difíciles de conseguir en un juego. Los diseñadores de juegos lo saben, ¿no? Y ya introducen cosas como, por ejemplo, la curiosidad es uno de los elementos más importantes dentro de los juegos. Si conocéis juegos como Super Mario, es un juego que ha evolucionado a lo largo de los años y sigue sorprendiéndonos. ¿Por qué? Pues porque Nintendo, la empresa que lo fabrica, es experta en esta parte de motivación, ¿no? Y cada vez nos saca nuevos personajes, nuevas ideas, nuevos mecanismos. Digamos que nos está sorprendiendo continuamente, ¿vale? Esa sensación de progreso es muy importante, ¿no? Muchos de los sistemas de gamificación, por ejemplo, ahí tenéis Duolingo, imagino que lo conocéis mucho, la aplicación para aprender idiomas, lo tiene muy claro y estructura mucho el aprendizaje por niveles. De alguna manera sabemos en qué nivel estamos, cuánto nos falta para alcanzar el siguiente nivel. Nos dan mucho esfuerzo, o hacen mucho esfuerzo en que sepamos exactamente la sensación esa que tenemos de progreso dentro de nuestro aprendizaje. En línea con esto hay una cosa que los diseñadores de juegos utilizan mucho, que son, bueno, y por supuesto los diseñadores de gamificación, que son los ciclos de acción-realimentación, ¿no? Dentro de los juegos, nosotros al final lo que tenemos son una serie de acciones que realizamos con los juegos que los usuarios pueden realizar. Eso motiva de alguna manera a obtener un efecto visible sobre esa acción, genera una realimentación en el sentido de que hemos conseguido algo y eso nos permite hacer otra cosa, y ese ciclo se va, digamos, realimentando, y es función del diseñador mantener esos ciclos dentro de los diferentes elementos que aparecen dentro de nuestro juego. Si pensamos en lo que decíamos antes de dinámica, mecánica y elementos de juego, pues esos elementos son los que tenemos que meter dentro de estos ciclos, ¿no? Aparecen muchos tipos de ciclos. Por ejemplo, en gamificación se habla mucho de sistemas PBL, sistemas de puntos, insignia y tablas de clasificación, o listas de posición. De alguna manera eso es un sistema basado en esto, ¿no? Es una forma fácil de introducir una gamificación. Cogemos una serie de actividades, le damos puntos, introducimos una serie de insignias asociadas a esos puntos, mecanismos para indicar que se han conseguido esos puntos, y luego hacemos una tabla para que la gente vea cómo va evolucionando dentro de su sistema. Esta gamificación la vemos en cualquier sitio. El mayor problema que tiene esta gamificación es que es una gamificación muy extrínseca, o sea, puede que se pierda rápidamente el potencial de ella, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Pues, por ejemplo, el uso de indicadores de progreso y de medallas es algo que, aunque no sea hemos dicho que es algo como una buena gamificación, pero en algunos sistemas sí. Por ejemplo, Codecademia, una aplicación para aprendizaje, y ahí sí que nos interesa mucho saber cuál es el progreso. El que nos den medallas puede ser muy interesante. Incluso las medallas, hay momentos en los cuales pueden llegar a ser bastante interesantes, ¿no? Khan Academy, que es una especie ya como de pseudo universidad en Internet, ¿no? Las medallas que genera algunas pues tienen ya digamos que la gente las reconoce como que ya se han alcanzado ciertas capacidades, que además es una palabra que ahora usamos mucho los educadores, dentro del proceso de aprendizaje de alguna historia, ¿no? A veces la gamificación lo que hay que hacer también es esconderla un poco, o sea, por ejemplo, indicando el progreso de una forma que no se vea de forma directa, ¿no? Esta aplicación, el progreso lo hace mediante una especie de creación de un mundo donde yo lo que voy construyendo son diferentes elementos dentro de una ciudad, y me van dando elementos según voy avanzando en el sistema. Estos sistemas de crecimiento los hemos visto en muchos casos, ¿no? Sistemas de fidelización, pues como el que tiene Starbucks, ¿no? Cualquier de las tiendas que nos van dando puntos y nos permiten hacer este tipo de cosas. Las recompensas, que es uno de los elementos importantes dentro de estos sistemas, tienen también una gran importancia. Ya
muchas veces las recompensas, digamos, virtuales, pues no tienen tanta gracia y hay que convertirlas en recompensas reales, ¿no? Pues, por ejemplo, Microsoft Rewards, una de las cosas que hace es que nos permite o nos obliga a hacer nos pide que realicemos ciertas actividades con productos de Microsoft y nos da ciertas recompensas que luego las podemos cambiar por productos, por tarjetas. También el estatus social es también un ciclo de este tipo, ¿no? No son recomendaciones físicas, sino yo tengo más poder dentro de mi sistema, pero es un ciclo parecido, ¿no? La realimentación, eso es uno de los elementos importantes en los juegos. Los diseñadores de juegos desde hace ya mucho tiempo tienen claro que si la realimentación de un juego no es buena, ese juego no va a funcionar. O sea, yo requiero que si yo muevo algo, eso se tiene que ver, yo tengo que ver el efecto de forma inmediata. Además, quiero también que si me matan, que aquello no me diga, mira que eres malo, que te he matado y no has conseguido alcanzar ese reto. O sea, no, bueno, hay que hacer una realimentación positiva. Eso lo hemos trasladado ya a la experiencia de usuario. Últimamente ya no tenemos interfaces como el que aparece ahí donde todo se nos llena de rojo para indicarnos que algo no está bien, ¿no? Tenemos realimentaciones divertidas también en muchas aplicaciones donde, bueno, no te preocupes, es que no había entrado, no te acuerdas del correo, vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Incluso también queremos que las realimentaciones sean adecuadas. No queremos, pues por ejemplo, cuando yo entro a una aplicación, a una página web, una de las cosas que menos me gusta es que inmediatamente me den la opción para darme de alta en la aplicación sin yo saber exactamente si ese sitio web me interesa o ya no lo voy a usar, ¿vale? A lo mejor el sistema pues debe de esperarse y de forma inteligente mostrarme cuando ya de alguna manera detecte que me va a interesar, ¿vale? Otro de los elementos que los diseñadores de juegos tienen muy en cuenta son las historias, la narrativa. Cada vez los juegos tienen una mejor narrativa. Eso también lo estamos traduciendo a generación de experiencias de usuarios. No es lo mismo una aplicación para guía turística en la cual simplemente aparecen ciudades que una aplicación en la que me está diciendo que la aventura de mi viaje es una gran aventura y que tengo una serie de pasos y que tengo que ir montándolos. Incluso en los productos lo vemos muchas veces, ¿no? Nos compramos la GoPro y es una nueva forma de vivir. O sea, incluso algo totalmente... Incluso la narrativa da sentido épico a las cosas, ¿no? Esta aplicación es Avitica, no sé si la conocéis, imagino que muchos sí, es una aplicación para un planificador de tareas, algo que es muy aburrido y que nunca solemos hacer, pero a través de unos personajes tipo rol, pues nos dan una idea de la historia, ¿no? El uso de personajes carismáticos también dentro de las aplicaciones, que tiene que ver mucho con el juego, ¿no? Y bueno, voy a ir un poquito más rápido. El viaje del héroe es una de las teorías que utilizan los diseñadores para, de alguna manera, cuando diseñan una narrativa, que esa narrativa sea interesante, ¿no? Entonces es como un viaje que realiza un héroe y eso es lo que habitualmente diseña cualquier tipo de historia. Hay una llamada a la aventura, hay luego el personaje indica que ya no quiere seguir con la historia, aparece un mentor, bueno, hay toda una serie de clásicas de formas de construir la historia. Eso lo utilizamos mucho a los diseñadores últimamente. Es lo que se llama el viaje del usuario, podríamos llamarlo, ¿no? Donde cuando desarrollo una aplicación, pues ya aparecen elementos importantes como, por ejemplo, el onboarding. Hay que atraer a los usuarios desde el principio para que vean claro qué es lo que tiene que hacer la aplicación. Pero luego hay que mantenerlos inmersos en mi aplicación y tenemos que, pues, por ejemplo, utilizar funciones progresivas, tutoriales, y sacando actividades nuevas cada vez, de manera que el usuario vaya viendo como que la aplicación va creciendo, aparece nueva funcionalidad poco a poco. Seguro que todos conocéis los mapas de experiencia, ¿no? Que nos habló Cristian el primer día en su ponencia, ¿no? Donde ya no se diseña solo el uso de una aplicación, sino el uso de la aplicación dentro de un conjunto de productos y a lo largo de una evolución en el tiempo. O sea, digamos que tiene que ver mucho con la narrativa. Eso de atrapar a los usuarios es algo, decíamos que la palabra engaming es muy importante y hay muchas formas de retener, por ejemplo, a los usuarios a través de cosas que habitualmente no las encontramos también en los juegos. Hay un aspecto también que es interesante, que es las restricciones. Cuando nosotros introducimos restricciones en los juegos, en la vida, lo que hacemos es que
si le damos algo a alguien y luego se lo quitamos, eso le va a producir mucho más estrés que si no lo consigue. Eso hace que muchas veces pues, podamos meter en nuestro sistema ese tipo de dinámica de te doy algo y intenta que no te lo vaya a quitar, ¿no? ¿Vale? Bueno, las emociones hemos dicho que es uno de los elementos importantes dentro del diseño, ¿no? Cada vez encontramos sistemas que generan una mejor experiencia justamente por esas emociones que tenemos. No es lo mismo que nos diga MailChimp, que es un sistema de correo, que va a mandar un correo a 121 suscriptores y te asustes a que te lo haga de esta manera o que se te ha generado un error. Y bueno, pues por terminar un poquito y de forma rápida, a la hora de diseñar una gamificación he comentado antes que es muy importante que lo importante no es el juego, sino el que diseña el juego. Hay que tener un proceso donde se diseñe esa gamificación. En nuestro grupo tenemos una plantilla de diseño que hemos diseñado para que de alguna manera se pueda ir construyendo una posible gamificación. Ahí tenéis el enlace por si queréis luego usarlo, donde hay una serie de pasos que hay que seguir para generar una buena gamificación. Está un poco en la línea de las cosas que hemos ido contando. Y por último, hay que indicar una cosa importante. No se puede aumentar el valor intrínseco de algo simplemente introduciendo mecánicas de juego, y eso es algo que ha provocado muchos problemas de gamificación. No podemos hacer que algo sea bueno por el hecho de hacerlo divertido. Si no es bueno, eso no va a funcionar. Eso es importante. La gamificación no es una forma de diseñar, ¿vale? Bueno, y con esto termino la presentación y pues si tenéis alguna pregunta. Sí, doctor Francisco, sí, tenemos preguntas. Primero tenemos la pregunta del doctor Collazo. Menciona, Francisco, gracias por tu charla, que siempre son muy gamificadas. Y pregunta, ¿cuál es tu percepción en el tema de lograr una motivación o engagement tan alto en los juegos que puede llevar a algunos problemas como la adicción? Gracias. Sí, ya lo he comentado antes. Uno de los problemas de la motivación es la extra motivación. La extra motivación no es mala. O sea, si cuando tú motivas a la gente a realizar actividades que a ti te interesan, no hay ningún problema. Digamos, bueno, no hay ningún problema. Si yo soy una empresa y quiero que mis empleados realicen cierta actividad y consigo que realicen esa actividad y estén muy motivados y van a trabajar mucho en esa línea, no hay ningún problema. El problema es cuando eso al final solo genera procesos de diversión y al final la gente incluso hace trucos para alcanzar esas actividades y se pierde el objetivo por el cual se generó esa gamificación. Eso es un problema. Listo. Luego, el señor Anthony Jonapasa menciona, dentro de la pirámide de la gamificación, ¿dónde se ubica la narración de juego? Bueno, pues la narración no es, aunque hay gente que la introduce como una mecánica de juego, se podría introducir como una mecánica, en verdad yo la metería de forma transversal entre las tres líneas, o sea, la narración, el uso del storytelling podría considerarse como una especie de dinámica dentro de muchas de las experiencias de juego que se generan, podría ser una mecánica también en el tema de que una historia y además incluye elementos de juego pues porque la creación de personajes, la creación el dar sentido a las cosas, al final son elementos de juego. O sea, yo no la introduciría en ninguno de los tres niveles, más bien sería algo transversal. Ok. Luego menciona, agradeciendo, bueno, el señor Almonte Carpio, muy buena presentación. Si hablamos en el caso de otro, dice, del señor Manuel Alfredo, menciona, ¿qué sitios web recomienda para poder especializarnos en gamificación y mejora de la experiencia del usuario? Bueno, hay muchos sitios web en general, hay mucha gente que está trabajando y que tiene trabajos serios sobre la gamificación. Algunos los he puesto en la presentación, por ejemplo, Mazeski. Mazeski tiene un sitio web muy interesante. Bueno, la verdad que hay muchos. Yo os recomiendo
que uséis el enlace que yo he puesto y que miréis el proceso de gamificación que nosotros presentamos, que también tiene publicaciones, y bueno, pues hay muchos sitios, ¿no? Ok. Hay otra pregunta del señor Jean-Philippe Castello. Mencionó un ejemplo de una interfaz que tuvo que dejar de utilizarse porque cambió el comportamiento del usuario a buscar más la recompensa que el objetivo de aplicativo. Debería haber una medida justa de recompensas de la sensación de satisfacción hedonista que se genere sobre el usuario para evitar que las interfaces pierdan propósito o cambien el comportamiento del usuario. Sí, sí que debería, sí que debería. Además, uno de los elementos clave a la hora de diseñar una gamificación es no solo la parte con la cual, las dinámicas con las cual vamos a generar diversión y motivación en la gente, sino el objetivo principal de la gamificación. O sea, yo gamifico para algo, no gamifico de forma altruista para que las personas se sientan bien, que a veces sí puede ser un objetivo, pero en la mayor parte de los casos de gamificación hay un objetivo, digamos, de negocio detrás, ¿no? Yo quiero gamificar algo porque tengo una serie de actividades que quiero aumentar, porque son aburridas, porque quiero que más gente la haga, porque quiero que las conozcan. Digamos que esas actividades que han sido el origen de la gamificación deben ser medidas en todo momento. No solo puede pasar que esas medidas me den malos errores, malas medidas y tenga que modificar el proceso de gamificación, sino que podría pasar el contrario también. Hay muchas veces que yo meto mecanismos para hacer las cosas divertidas y luego la gente no se divierte con ellos. También hay que medirlo. Digamos que hay que hacer una doble medida de la parte lúdica de los procesos y de la parte, digamos, efectiva o de eficiencia de los procesos, ¿no? Ok. Hay otra pregunta del señor Diego Torres. Excelente presentación. ¿Por qué piensa que muchas de las ramificaciones están relacionadas con lógicas de competitividad en lugar de buscar lógicas colaborativas? Bueno, cierto es que, y eso tiene que ver un poco con el mundo del juego, ¿no? Cierto es que en el juego la mayor parte de los jugadores, digamos, jugadores fuertes, tienen digamos, ese objetivo, ¿no? En la competencia, el ganar. El ganar es algo muy, muy importante a nivel de juego. Digamos a nivel de videojuego, no de juego, ¿no? Sin embargo, en el juego no es así. Cuando los niños pequeños juegan, no juegan a ganar, juegan más bien a compartir, juegan a pasárselo bien entre ellos. Claro, pero sí que es cierto que cuando nos hacemos un poco mayores, buscamos más esas motivaciones, o hay mucha más gente que tiene esa motivación de la competición, pero no es así. Existen muchos ejemplos de procesos de gamificación donde no existe esa competición y se implantan más dinámicas de colaboración y eso genera esos aspectos. El que ha realizado la pregunta conoce mucho el tema de ciencia ciudadana y sabe que en ese caso no se busca tanto esa competición como esa colaboración, ¿no? Ok, listo. Hay otra pregunta de Sean Wenlin Gao. Muchas gracias por la charla tan interesante. La pregunta es, ¿se puede aprender a través del juego? ¿Cómo se podría lograr eso? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Uh-huh. Aprender me imagino que se refiere a aprendizaje, ¿no? A si se puede llegar a utilizar en educación los temas de gamificación. Pues yo creo que es el campo en el que la gamificación hace unos cuantos años estaba más en el tema del marketing y se ha aplicado en muchos procesos de negocio típicos, en ventas, marketing, pero últimamente donde hay mayor auge en la utilización de la gamificación son en los procesos educativos. Ok. El señor Christian Joy menciona, si bien es cierto el sistema de recompensas es bueno para capturar a los usuarios, ¿qué plan optaría un juego en caso de que ese mismo sistema haga que los usuarios se alejen? Uh-huh. Sí, eso es importante.
Además, no solo nos puede pasar con usuarios distintos, sino nos puede pasar incluso con el mismo usuario. A veces se acerca a la realización de las tareas que queremos y llega un momento en que se desmotiva y se aleja de las tareas que tenemos. Eso nos llega a decir una cosa muy importante, que es que la gamificación no es algo estático. Requiere lo que nosotros llamamos políticas de gamificación. O sea, de alguna manera hay que, y podríamos hablar de gamificación a corto plazo, a largo plazo. O sea, hay que de alguna forma ir evolucionando las mecánicas y las dinámicas que se introducen en los sistemas para que de alguna forma evitar ese problema que estamos diciendo. Eso no es sencillo, eso no es una labor sencilla. Ya digo que puede parecer que la gamificación es algo que puede hacer cualquiera, y sí es cierto, la puede hacer cualquiera, pero requiere unos conocimientos. Había un momento en la charla en el que he indicado que lo importante no es los juegos, no son divertidos porque sí, sino son divertidos porque alguien detrás se le ocurrió una serie de cosas, una serie de retos, una serie de objetivos, una narrativa asociada a ese juego que hace que los jugadores se diviertan con ese proceso. Si no de por sí, probablemente aquello no llegue a ser divertido. Claro que se puede aprender, pero requiere un proceso de aprendizaje. Ok, tenemos otra pregunta del señor Juan Nelson. Felicitaciones por la ponencia. ¿Cuál considera usted que la gamificación excluye a los jóvenes de la sociedad si no hay un autocontrol? No sé exactamente a qué se refiere con la pregunta. Sí que es cierto que se podría hablar, y imagino que va por ahí la pregunta, en la forma en la que están evolucionando ahora mismo los jóvenes, ¿no? Hablamos, no me gusta hablar de los millennials, ¿no? De los jóvenes que ahora mismo de alguna manera han nacido con este tipo de sistemas y de recompensas y de gamificación en muchos aspectos de la vida. Si no llegará un momento en el que, como no le demos ese tipo de recompensas, no realicen acciones por sí mismos. O sea, y sí que es cierto, hay toda ahora un estudio en esa línea, ¿no? Cuando yo hago una sobregamificación en un proceso y de alguna manera educo a los usuarios a tener ciertas recompensas o a realizar ciertas actitudes o tener ciertas actitudes dentro del sistema, si eso no puede ser perjudicial y de alguna forma habría que controlarse. Vuelvo otra vez a lo que decía antes. Sí que es cierto de que una gamificación ni es un proceso muerto, que es un proceso dinámico, ni es un proceso que que no debe ser analizado a lo largo de su vida, sino hay que analizarlo y hay que actuar para que siga siendo efectivo. Buenas. Luego tenemos, bueno, la última pregunta porque siguen llegando más preguntas y nunca se va a terminar, ya estamos a tiempo. La pregunta del señor Wilber Aníbal. Buena ponencia, una precisión. La gamificación no es crear un juego, sino valernos de los sistemas de puntuación, recompensa, objetivo, que normalmente componen a los mismos. ¿Es correcto? Sí, sí. Lo puse en una transparencia. La gamificación no es diseñar un juego. A veces sí, a veces un juego simplemente ya genera dinámicas que generan motivación. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos educativos, podríamos considerarlo un tipo de gamificación, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es un proceso, entre comillas, aburrido, como es el aprendizaje. Queremos motivarlo haciéndolo un poco más divertido utilizando juegos. Aparte de eso, los juegos tienen otros potenciales también interesantes para el aprendizaje, pues por ejemplo, la manipulación, el esfuerzo cognitivo que hay que realizar, la retención. Pero bueno, simplemente el hecho ya de utilizar un juego genera dinámicas divertidas y aumenta el potencial educativo de esa opción. Pero eso no es lo que hay que hacer en todos los casos. Hay casos en los cuales directamente no se ve juego por ningún sitio, sino simplemente son mecánicas similares a las que aparecen en los juegos. Por ejemplo, coleccionar cosas. Eso no tiene por qué ser un juego detrás, sino simplemente genera una dinámica habitual en los juegos. Ok, agradecemos entonces al doctor Francisco Luis Gutiérrez y recordemos que a la 1
iniciamos la presentación de los papers en las primeras 3 salas. Luego tenemos en la sala 4 el workshop de infotainment. Y la última sala, la quinta, la feria de proyectos del GINIS. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde. Gracias, doctor. Muy bien, hasta luego.